Entré en coma después de un accidente. 13 días después, cuando recuperé la conciencia, encontré papeles de divorcio en mi cama y a mi hijo de 5 años llorando. Mi leal esposo tenía una nueva esposa. Lástima que no se dio cuenta de que despertaría del coma tan rápido. Los primeros 6 años de mi matrimonio con Miles fueron como un sueño. Había días en que todo parecía tan fácil. Despertarme a su lado, el olor a café recién hecho llenando el aire mientras ambos nos preparábamos para el día, el sonido de nuestro hijo, Jack, riendo en la habitación contigua. Era la vida que siempre había imaginado para mí. Nos conocimos en la universidad, jóvenes y llenos de esperanza, ambos navegando las complejidades de la vida con ambición. Miles siempre había sido fácil de amar. Su sonrisa era encantadora, su carisma irresistible. Y durante mucho tiempo, creí que nuestra historia de amor era perfecta. Habíamos construido una vida juntos. Nuestra pequeña casa, con sus muebles gastados pero cómodos, era un testimonio de nuestra historia compartida. Era donde habíamos pasado largas noches hablando de nuestro futuro, construyendo nuestros sueños. Y cuando nació Doug, todo se sintió completo. Ver a Miles sostenerlo en sus brazos, esa mirada de amor y orgullo en su rostro, me hizo creer que teníamos todo lo que necesitábamos para superar cualquier cosa que la vida nos deparara. Muchas gracias por ser parte de este viaje. Si disfrutan estas historias y quieren ver más, no olviden suscribirse. Es gratis y nos ayuda a hacer crecer esta increíble comunidad. Vamos a sumergirnos. Pero nada permanece perfecto para siempre. Empecé a notar pequeños cambios en Miles. Llegaba a casa más tarde de lo habitual y comencé a sentir la frialdad de la distancia entre nosotros, un espacio que antes no estaba allí. Al principio, lo descarté, diciéndome a mí misma que el trabajo se había vuelto más ajetreado, que la vida se movía más rápido de lo que podíamos seguirle el ritmo. Pero a medida que los días se convertían en semanas, mi corazón comenzó a hundirse. Había susurros en mi mente, dudas que no podía alejar. Algo había cambiado, y podía sentirlo en el aire, en la forma en que Miles se alejaba demasiado rápido cuando lo buscaba. Pensé en confrontarlo. Quería preguntarle si había alguien más, pero la idea me aterrorizaba. El amor que sentía por él era real, y no podía imaginar la idea de que se desvaneciera. Aún así, las señales eran innegables. Una noche, encontré un número extraño en su teléfono, un número que no pudo explicar. Le pregunté al respecto. Mi voz temblaba con esa mezcla tan familiar de miedo y esperanza. Me aseguró que no era nada, solo una colega, solo trabajo. Y quería creerle, de verdad que sí. Pero la verdad me golpeó una noche, no con una confrontación, sino con un comentario casual que cortó el aire como una cuchilla. Miles no fue quien me contó sobre la aventura. No. Eso habría sido demasiado amable. Fue su propio descuido lo que la delató. Escuché una conversación mientras él pensaba que yo no estaba escuchando. Estaba hablando con ella, su voz baja e íntima, un sonido que no había escuchado dirigido a mí en meses. En ese momento, mi mundo se inclinó. Apenas podía respirar. Todo lo que había conocido, todo en lo que había confiado, parecía evaporarse en el aire entre nosotros. Él me había engañado. No necesitaba más pruebas, el dolor era suficiente. Cuando lo confronté más tarde esa noche, no hubo discusión, ni defensa, solo un hombre roto que sabía que me había fallado. Dijo las palabras que nunca quise escuchar. Lo siento, Ruby, pero se acabó. Se disculpó por todo, pero era demasiado tarde para disculpas. El daño estaba hecho y podía sentir mi corazón desmoronarse bajo el peso de ello. Pero entonces, justo cuando pensaba que lo tenía todo resuelto, Miles me rogó que lo perdonara. Lloró, suplicó, prometió que cambiaría. Y tontamente, le creí. No quería romper nuestra familia. No quería que Jack creciera en un hogar roto. Quería creer que nuestro amor valía la pena salvarlo, que Miles valía la pena salvarlo. Así que lo perdoné, aunque cada parte de mí gritaba que me alejara. Pasaron 2 meses y la vida volvió a una semblanza de normalidad, pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado irreparablemente. Miles parecía distante y yo también estaba retraída emocionalmente. Hacíamos los movimientos de ser una pareja, pero el vínculo que alguna vez compartimos se sentía como si se me escapara de los dedos como arena en el viento. No lo sabía entonces, pero mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Una mañana, decidí hacer un recado rápido, algo tan mundano como comprar comestibles. Parecía algo pequeño, pero en retrospectiva, ahora veo que fue el momento que puso todo en marcha. No tenía idea de que un camión, vacío y sin previo aviso, chocaría contra mi auto camino a casa. El impacto fue repentino, una sacudida brusca que hizo que todo girara. El mundo a mi alrededor se oscureció y no supe nada más allá de eso. Cuando desperté,
Estaba en una habitación de hospital. El olor estéril del lugar me mareó y sentí un dolor agudo en el cráneo, como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba débil, no respondía. El pánico surgió en mi pecho cuando me di cuenta de que algo andaba mal, demasiado mal. No podía recordar lo que había sucedido. Lo último que recordaba era salir por la puerta esa mañana, sintiendo que todo era normal. Pero ahora todo era diferente. Escuché voces a mi alrededor, apagadas y distantes, y luego, a través de la neblina, vi a Miles. Estaba de pie a mi lado, con el rostro marcado por la preocupación, pero había algo más en sus ojos, algo que no podía identificar. Los médicos le habían dicho a él y a todos los demás que tal vez nunca despertaría. Lo habían dicho con rotundidad, con una sensación de inevitabilidad que me aplastó tanto como a él. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, vi que sus hombros se relajaban. Vi el alivio en sus ojos, la alegría silenciosa que trató de ocultar pero no pudo. Pensó que me había ido para siempre y, en su mente, ya había seguido adelante mientras yo yacía inconsciente en esa cama. Miles había encontrado consuelo en los brazos de otra mujer. Su traición, al parecer, había ido más allá de la infidelidad. Se había convertido en abandono. ¿Abandono de mí? De Jack, de la vida que habíamos construido juntos. No lo sabía entonces, pero la semilla de la venganza ya se había plantado en mi corazón. Ya no estaba lista para perdonar. Estaba lista para algo completamente diferente. Esto era solo el comienzo. La oscuridad de la habitación del hospital me envolvió, pero el peso de la situación pronto se volvió imposible de ignorar. No era solo el dolor punzante en mi cabeza, el latido sordo que resonaba en cada rincón de mi mente. Era la ausencia de algo que debería haber estado allí. Miles estaba de pie junto a mi cama, pero no era el hombre amoroso que una vez conocí. No, había una distancia en su mirada, algo que no estaba bien. No tenía palabras para hablar, ni energía para interrogarlo, pero mis ojos, muy abiertos por la confusión, se encontraron con los suyos. No se había dado cuenta de que todavía podía sentirlo mirándome, pero yo sí. Su postura era rígida, su cuerpo se giró ligeramente, como si estuviera tratando de proteger alguna parte de sí mismo de mí. No podía ubicarlo, pero la inquietud creció dentro de mí como una tormenta en el horizonte, amenazando con estallar. Sentí su mano sobre la mía, su toque suave, pero carecía de calidez, carecía de cuidado. Era como si estuviera haciendo los movimientos. Tal vez lo estaba. Después de todo, apenas estaba viva. Los médicos habían dicho que tal vez no despertaría. No sonaba como una sugerencia gentil. Era una afirmación. Pero incluso en esa neblina de incertidumbre, algo se agitó dentro de mí. Pensó que no regresaría. Pensó que ya me había ido. Y entonces lo escuché. La voz de Miles, baja y tranquila, pero aún lo suficientemente aguda como para perforar el silencio. Sus palabras estaban dirigidas a alguien al otro lado del teléfono, pero capté cada sílaba como si fueran solo para mí. No puedo estar aquí por mucho más tiempo. Es demasiado. Necesito concentrarme en mí mismo ahora. ¿Hay alguien más? Ella ha estado ahí para mí. La necesito. Las palabras me golpearon como una bofetada. Miles, mi esposo, había seguido adelante. En el breve lapso de tiempo que había estado atrapada en ese estado inconsciente, ya había encontrado a alguien más en quien apoyarse. Alguien más para llenar el espacio que yo solía ocupar. No estaba hablando de Jack. No estaba hablando de nuestra familia. Estaba hablando de otra mujer. La traición no fue solo la aventura que había sospechado antes. Fue su abandono de mí, de todo lo que teníamos. Era una herida tan profunda que ni siquiera podía empezar a procesarla. En ese momento, mi visión se nubló y, por un segundo, casi dejó caer las lágrimas, pero no lo hice. Me negué a dejarlas escapar. No ahora. Nunca más. Pensé en Jack, nuestro hijo, y en cómo probablemente estaba solo en algún lugar, esperando que su padre regresara con él. Sus pequeñas manos, sus ojos inocentes y la forma en que se aferraba a mí después de un largo día, buscando consuelo en su madre. Él había sido mi razón para todo. Y ahora Miles, el hombre que había jurado protegernos, nos estaba abandonando a los dos. Cuanto más escuchaba a Miles, más entendía. Tenía miedo de la vida que había sido suya. Quería escapar del peso de ser esposo, padre. Era demasiado para él. Quería la libertad que pensaba que lo esperaba justo afuera de nuestra casa, con alguien más, alguien que no estuviera atada a la realidad de las responsabilidades, alguien que no tuviera el poder de destrozarlo como yo lo había hecho con solo hacer preguntas. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no eran solo palabras. Eran su renuncia, su acto final de cobardía. Y no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Durante los siguientes días,
Oscilé entre la consciencia y la inconsciencia, pero mi mente trabajaba horas extras. No podía detener el flujo de pensamientos e imágenes que me consumían. Vi la verdad tal como era. No solo estaba herida. Fui traicionada y, peor aún, me estaban descartando como si no importara. Cuando finalmente desperté por completo, la habitación estaba oscura y Miles ya no estaba a mi lado. Mi cuerpo se sentía pesado y era como si el aire mismo estuviera denso con el peso de todo lo que acababa de descubrir. El silencio era ensordecedor, roto solo por el suave pitido de las máquinas que monitoreaban mi condición. Pero no necesitaba escuchar las máquinas para saber que el hombre que había amado ya no era la persona que yo creía que era. Se había ido, emocionalmente, y su ausencia ahora se sentía como un abismo que nunca podría llenar. No fue hasta que entró la enfermera que me di cuenta de cuánto había cambiado. La mirada que me dio fue demasiado cómplice, demasiado cuidadosa, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Intenté sentarme, pero mi cabeza nadaba con mareos. La enfermera me ayudó a acomodarme, sus manos firmes y amables. «Has pasado por mucho», dijo, su voz suave pero cargada de lástima. «Has tenido una larga recuperación, pero eres fuerte. Tu hijo está aquí y tu esposo también, por supuesto. Ha estado a tu lado». Sus palabras me dolieron, aunque sabía que no era su intención. Quería preguntar por la otra mujer. Quería gritarle y exigirle respuestas, pero no pude, todavía no. Tenía que dejar que todo se asentara. Necesitaba entender cómo seguiría adelante. Fue solo cuando pregunté por Jack que la expresión de la enfermera vaciló. Dudó, mirando al suelo por un momento antes de volver a hablar. Más suavemente ahora. Tu esposo lo llevó a casa de su madre. Dijo que necesitaba un descanso. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Miles ya había seguido adelante. Había tomado una decisión. No solo estaba ausente emocionalmente, se había alejado físicamente de la situación. Jack, nuestro pequeño, estaba atrapado en el medio, una víctima de la indecisión de su padre. En ese momento, la rabia que había estado hirviendo a fuego lento dentro de mí estalló. No fue solo la aventura lo que me había destruido. Fue la forma en que abandonó a su propio hijo, como si Jack no importara, como si nuestra familia no importara. Había estado luchando por sobrevivir. Y mientras yo luchaba por recuperar la conciencia, Miles estaba viviendo una nueva vida sin nosotros. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran por el hombre que había amado. No. Estas lágrimas eran por Jack, por el niño inocente que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, que se quedó preguntándose por qué su padre ya no estaba allí. Tenía que protegerlo. Tenía que asegurarme de que nadie le volviera a hacer daño así. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La ira ya no era una emoción. Era una fuerza. No iba a perdonar a Miles. No iba a dejar pasar esto. Me había traicionado, pero lo que es más importante, había traicionado a Jack, y por eso, pagaría. Nadie se saldría con la suya abandonando a su familia. No bajo mi vigilancia. Se me había dado una segunda oportunidad en la vida y me aseguraría de que el hombre que me había lastimado nunca tuviera la oportunidad de lastimar a nadie más. Fue extraño lo rápido que podían cambiar las cosas. En un momento estaba en la habitación del hospital, luchando contra la abrumadora ola de traición que amenazaba con consumirme. Al siguiente estaba acostada en un auto, una calle vacía delante y el mundo derrumbándose a mi alrededor. El accidente ocurrió tan repentinamente, tan violentamente, que ni siquiera tuve tiempo de registrarlo antes de que todo se oscureciera. Lo último que recuerdo es el chirrido de los neumáticos, un destello plateado cuando un camión se desvió hacia mi vehículo. No hubo tiempo para reaccionar, ni siquiera para gritar. El impacto fue instantáneo. La fuerza del mismo envió mi cuerpo a un estado de shock. Recuerdo el dolor, la aguda sensación de ardor que me atravesó el cráneo, pero todo lo demás fue consumido por la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, horas, tal vez más. Los días se difuminaron mientras yacía allí, mi mente perdida en la niebla del coma. No sabía si estaba viva o si había cruzado a algún otro lugar, pero en algún lugar en las profundidades de ese estado inconsciente todavía podía escuchar sus voces. El débil murmullo de las conversaciones, el susurro de las sábanas, el suave pitido de las máquinas. Sin embargo, había una voz de la que no podía escapar, la de Miles. Su voz era suave, llena de preocupación, pero había algo más, algo que no podía ubicar, un toque de alivio. No podía estar segura. Era como si estuviera hablando con alguien más, como si ya no me viera como la mujer que había amado. Ruby no lo logrará, le dijo a alguien por teléfono una noche. No creo que vuelva nunca. Necesito seguir adelante. Fue entonces cuando el mundo dentro de mí comenzó a romperse. No podía entenderlo. Todavía estaba aquí, aferrándome a la vida.
luchando contra cualquier destino que se hubiera decidido para mí. Pero Miles, mi esposo, mi compañero, ya me había dado por muerta. Ya había seguido adelante. Sus palabras, tan casuales, tan seguras, fueron un golpe que me impactó más que el choque en sí. El médico dijo que era una luchadora. Dijeron que tenía una oportunidad, incluso si no podían explicar por qué seguía viva. Pero no sabía si valía la pena luchar. No cuando la única persona en la que había confiado con todo, mi corazón, mi alma, mi familia, ya estaba planeando su escape. No fue hasta el 5.º día de mi coma que escuché que llamaban a la puerta. Un sonido suave y tentativo que rompió la monotonía de la habitación del hospital. No podía girar la cabeza, no podía moverme para ver quién era, pero podía sentir la presencia en la habitación. Mi mente se aceleró, tratando de ubicarla. Cuando se abrió la puerta, reconocí la voz de inmediato. No era la de Miles, era la voz de la mujer que me había reemplazado, la mujer que había encontrado mientras yo yacía en la cama del hospital, demasiado débil para luchar por mí misma. Se llamaba Clare. Sonaba dulce, demasiado dulce para ser verdad, pero debajo de la superficie, podía sentir que los celos hervían a fuego lento, la sutil satisfacción en su voz de que ya no era una amenaza para ella. Ella estaba aquí ahora, en mi lugar. No lo va a lograr, ¿verdad? La voz de Clare era suave, casi reconfortante. Él estaba hablando con la enfermera, pero yo podía escuchar cada palabra. La enfermera dudó, como si no estuviera segura de cómo responder. No sabemos, Clare. Simplemente no lo sabemos. Todavía se aferra. A Clare no parecía importarle. Ya estaba planeando para el futuro, su mente enfocada en la vida que heredaría una vez que yo me hubiera ido. Creo que es hora de que empecemos a pensar en lo que viene después, dijo Clare, con palabras claras y definitivas. Mi sangre hirvió dentro de mí. Podía oírlos, a los dos, haciendo planes, decidiendo qué hacer con mi vida, con mi familia. Miles había seguido adelante. Había encontrado a alguien más, y yo no era más que una sombra de la mujer que alguna vez fui. Pero no me había ido, todavía no, y no los dejaría salirse con la suya. Durante los siguientes días, reuní toda la fuerza que pude. La niebla del coma comenzó a levantarse lentamente y, con ella, el peso de la traición. No podía dejar escapar a Miles. No podía dejar que se fuera con Clare, dejándome en el pasado como si nunca hubiera importado. Pero estaba atrapada. Mi cuerpo débil, mi mente aún luchaba por recuperar el control. Las máquinas me mantenían atada al mundo que ya no reconocía y, sin embargo, había un fuego dentro de mí que se negaba a extinguirse. Todavía era Ruby, todavía era la madre de Jack y nadie, sin importar cuánto pensaran que me habían quitado, me iba a quitar a mi hijo, mi vida o mi dignidad. En los días que siguieron, la habitación del hospital se convirtió en un campo de batalla. Miles iba y venía, siempre, siempre con Clare a su lado, su sonrisa pegada en su rostro como si todo fuera normal. Se sentaba junto a mi cama, fingiendo que le importaba, fingiendo que se preocupaba, pero yo sabía la verdad. No estaba aquí por mí. Estaba aquí por lo que creía que era suyo, y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cuanto más los observaba, más me daba cuenta de lo bajo que había caído Miles. Se había convertido en alguien a quien no reconocía. Sus visitas eran huecas, llenas de promesas vacías y afecto forzado. Me decía cuánto lo sentía, cuánto lamentaba lo que había sucedido, pero sus palabras se sentían como nada más que un guión conveniente que había memorizado. No tenía remordimientos reales. Estaba demasiado ocupado pensando en Clare, demasiado ocupado asegurándose de que su nueva vida estuviera en orden. Quería gritar, decirle cuánto me había lastimado, cuánto había destrozado todo lo que habíamos construido. Pero no pude, todavía no. Tenía que ser paciente, tenía que esperar a que llegara el momento adecuado. Y entonces, un día, llegó. Desperté con el sonido de la voz de Clare de nuevo, su suave risa resonando en la habitación. Estaba sentada en el borde de mi cama, hablando con Miles. No podía entender todas sus palabras, pero no lo necesitaba. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaban planeando su futuro, discutiendo su vida sin mí. Podía sentir la ira creciendo dentro de mí, más caliente que nunca. Había sido traicionada por el hombre que amaba, abandonada por el padre de mi hijo, y ahora me trataban como si no importara. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a permitir esto. No iba a dejar que destrozara mi vida y mi familia sin consecuencias. Me defendería, recuperaría todo lo que me pertenecía por derecho. La batalla no había terminado. Recién estaba comenzando. El mundo fuera de mi conciencia era un borrón de voces apagadas y luces tenues. Se sentía como flotar en un espacio sin fin, suspendida entre dos reinos, los vivos y los muertos.
No era realmente consciente del paso del tiempo. Era como si los días se extendieran a semanas, o quizás semanas a días. Podía oírlos, todos los susurros, los tonos apagados de preocupación y simpatía. Las enfermeras, los médicos, el murmullo ocasional de una visita, el sonido de pasos que se desvanecían al pasar junto a mi habitación. Pero nada parecía real. Todo era un contorno vago, un eco distante, y nada de eso importaba. Lo que importaba, a lo que me aferraba, era la única y dolorosa verdad. Miles había seguido adelante. No podía verlo con claridad, no podía distinguir su rostro, pero podía sentir su presencia en la habitación, la incomodidad en cada uno de sus movimientos mientras trataba de actuar con normalidad, de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Cuanto más escuchaba sus palabras, más me desconcertaba su comportamiento. No había preocupación real en su voz cuando hablaba con las enfermeras. Sus conversaciones eran breves, como si estuviera ansioso por irse, ansioso por estar en otro lugar, en cualquier otro lugar excepto a mi lado. Yo solo era una carga para él ahora. Había estado en ese coma por lo que parecía una eternidad, y durante ese tiempo fui consciente de algo más profundo que los sonidos superficiales. Había una nueva presencia en la habitación. Podía oírla, su amante, Clare. Su voz, tan dulce, tan relajante, llenaba el aire con una presencia que nunca podría ignorar. Me di cuenta de que ella siempre estaba allí, sentada a su lado, susurrando palabras de consuelo y tranquilidad. Ya habían hecho sus planes, ya habían trazado su futuro sin mí. En mi ausencia, Miles y Clare habían encontrado consuelo en los brazos del otro, construyendo una vida de la que ya no formaba parte. Pero no podía dejar de escuchar. No podía dejar de escuchar las pequeñas cosas que decían. Estaba atrapada en mi propio cuerpo. Mi mente despierta mientras mi cuerpo aún estaba roto. No sabían que podía oírlos. No sabían que podía sentir su traición acercándose, llenando la habitación con un aire sofocante. Y la peor parte, no sabían cuánto entendía, cuánto podía sentir. Una tarde, los escuché hablar de nuevo. Las palabras se filtraron en mis oídos como si tuvieran la intención de romperme. Miles, deberías dejarla ir, dijo Clare, con voz tan amable, tan insistente. Han pasado días. Si no se ha despertado, no lo hará. Ambos lo sabemos. Has estado aquí lo suficiente. Es hora de que pienses en ti, pienses en nosotros. Podemos construir una vida juntos, lejos de todo esto. Ya no necesitas estar atado a ella. Sus palabras eran suaves, casi convincentes. Habló de un futuro que no tenía nada que ver conmigo. Era un futuro que ni siquiera reconocía mi existencia. La respuesta de Miles fue casi demasiado suave. Lo sé. Simplemente no estoy seguro de cómo seguir adelante. Clare. Se siente mal. Pero pude escuchar la vacilación en su voz. Una pequeña parte de él todavía se aferraba a algún vestigio de culpa, de deber. Pero cuanto más hablaba Clare, más podía escuchar cómo se rompía su resolución. Estarás bien, Miles, continuó, su voz volviéndose cálida y persuasiva. Ya le has dado todo lo que se merece. Has estado ahí para ella, has cumplido con tu parte. Ahora es el momento de que te cuides. No va a despertar, Miles. Necesitas aceptarlo. No quería oírlo. No quería escucharlos planificar sus vidas juntos como si yo ya estuviera fuera de escena, pero la realidad se instaló en mis huesos, aguda y fría, y no había escapatoria. Miles ya me había descartado. Ya estaba planeando su futuro con alguien más, dejándome atrás como algo roto y desechado. ¿Y mi hijo? ¿Qué pasaría con él cuando todo esto terminara? ¿Qué pasaría cuando su padre siguiera adelante y yo me hubiera ido? Pero no me había ido, todavía no, ni mucho menos. Me negué a dejar que me lo quitaran todo. Me negué a dejar que Miles y Clare destruyeran mi familia, destrozaran la vida que había construido con Jack. A medida que pasaban los días, comencé a recuperar pequeños trozos de mi fuerza. Mi mente estaba más clara, mi cuerpo un poco menos lento. Todavía no podía moverme, no podía abrir los ojos, pero podía sentir la diferencia. Mis músculos dolían como si estuvieran despertando después de años de desuso. Fue lento, agonizante, pero fue un progreso. Todavía estaba aquí y tenía un plan. Miles pensó que estaba demasiado débil para luchar. Clare pensó que no era más que un cascarón de la mujer que solía ser. Ambos creían que simplemente desaparecería en silencio, me desvanecería como una idea de último momento. Pero estaban equivocados. No iba a ninguna parte. Una mañana, cuando el sol se filtraba a través de las persianas, logré abrir los ojos lo suficiente como para ver los contornos borrosos de las figuras que estaban junto a mí. No pude enfocar completamente sus rostros, pero reconocí la silueta de Miles, sus hombros encorvados, su expresión ilegible.
Y luego estaba Clare, sentada a su lado, con la mano en su brazo, una mirada de triunfo en sus ojos. Por un momento fugaz, creí ver algo más. Arrepentimiento, culpa, pero desapareció demasiado rápido para que estuviera segura. El momento pasó y la fría indiferencia tomó su lugar. Miles no estaba aquí por mí. No estaba aquí por Jack. Estaba aquí porque no tenía otro lugar a donde ir. Pero incluso eso no fue suficiente para mantenerlo conectado a tierra. Ya se estaba alejando. Fue entonces cuando tomé una decisión. Me defendería. Me aseguraría de que entendieran cuánto me habían subestimado. Cuánto habían subestimado el poder del amor de una madre, el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. Todavía no podía hablar. Ni siquiera podía sentarme. Pero mi mente estaba aguda y, en ese momento, me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Mi hijo, él era mi razón para seguir luchando. No podía dejar que creciera sin una madre. No podía dejar que Miles y Clare destrozaran a nuestra familia. Me aseguraría de que, pasara lo que pasara, Jack supiera la verdad. Sabría que su madre luchó por él, y al final, eso era todo lo que importaba. Así que esperé. Esperé el momento en que finalmente tuviera la fuerza para hablar, para ponerme de pie y recuperar lo que era mío. Me habían subestimado. Habían subestimado la furia de una mujer despreciada. Pero estaban a punto de aprender. El juego acababa de comenzar. Pasaron los días, cada uno una victoria silenciosa sobre la incertidumbre que había plagado mi cuerpo. Mi mente, aunque confusa al principio, ahora estaba más aguda. Podía sentir la fuerza regresando a mí, lenta pero persistente. Pero mientras mi cuerpo recuperaba su poder, me atormentaba el conocimiento de que Miles y Clare ya estaban avanzando, su nueva vida esperando fuera de mi alcance. Me habían descartado hacía mucho tiempo, asumiendo que me desvanecería en el fondo como un capítulo olvidado en sus vidas, pero no entendían una simple verdad. No había terminado, todavía no, ni mucho menos. Todavía podía sentirlos a mi alrededor, como fantasmas en la habitación. Miles con sus tensos intentos de fingir que todo estaba bien y Clare sentada cerca de él, su falsa compasión goteando de cada palabra que decía. No era solo su presencia lo que me molestaba, era su certeza de que había sido derrotada. Creían que estaba demasiado débil para defenderme jamás, que me contentaría con simplemente desaparecer en la nada. Pero podía sentir el fuego dentro de mí. No dejaría que destrozaran a mi familia. No les permitiría borrarme de la vida de mi hijo. Pero había algo más que amargura. La ira que sentía no era solo por mí. Era por Jack, mi hijo, mi bebé, que había sido abandonado en todo esto. A Miles no le importaba el daño que estaba causando. No le importaba que Jack lo necesitara, que nos necesitara a los dos. Estaba demasiado envuelto en sus propios deseos egoístas, demasiado concentrado en escapar de las consecuencias de sus acciones. Pero no le permitiría que me robara a Jack. Mientras yacía allí en la habitación fría y estéril, comencé a darme cuenta de que esta pelea, esta batalla, no se ganaría simplemente despertando y volviendo a casa. Necesitaba algo más que eso. Necesitaba ser estratégica. Necesitaba recuperar el control y, para eso, tendría que jugar su juego, pero lo haría en mis términos. La idea comenzó pequeña, solo un pensamiento, apenas un eco en el fondo de mi mente. ¿Qué pasa si no me despierto y me voy? ¿Qué pasa si no los dejo ir con su nueva vida y dejo que piensen que ganaron? ¿Qué pasa si me aseguro de que sepan exactamente lo que hicieron? ¿Qué pasa si pudiera quitarles todo? A Miles, a Clare y la versión retorcida de mi vida que querían crear. Todo tenía que terminar, pero ¿cómo? El plan se me ocurrió en fragmentos, afilados como fragmentos de vidrio. Ya podía escuchar la voz de Clare de nuevo, suave y engreída, diciéndole a Miles que nunca despertaría, que ya no tenía fuerzas para luchar. Podía escucharla susurrar que era hora de que él la eligiera, hora de que él comenzara de nuevo. Podía imaginarme la sonrisa en su rostro mientras tomaba mi lugar, fingiendo ser la mujer que arreglaría todo para él. Pero yo todavía estaba aquí y esta era mi vida. Mi familia, no la de ella. Tenía que ser inteligente. Tenía que asegurarme de obtener exactamente lo que quería de esta situación. Recuperar a mi hijo y que Miles rindiera cuentas por los destrozos que había causado. Tenía que usar lo que me quedaba, las pocas cartas que aún tenía en la mano. Pasaron unos días más y pude sentir el cambio en el aire que me rodeaba. Miles comenzaba a alejarse cada vez más. Estaba cansado, me di cuenta, aunque dudaba que fuera por mi culpa. Era por Clare, su deseo de un nuevo comienzo con ella. La presión de interpretar al esposo obediente en un matrimonio que se derrumbaba se había vuelto demasiado. No fue hasta que finalmente dejó de visitarme por completo que me di cuenta de que tenía que actuar ahora, antes de que hiciera su movimiento final. Escuché algo ese día, algo que fue la pieza final del rompecabezas.
Clare había venido al hospital de nuevo, como siempre hacía, para verme, para actuar como si le importara, pero esta vez escuché una conversación que me heló la sangre. ¿Crees que realmente se ha ido para siempre esta vez?, preguntó Clare, su voz casi demasiado dulce para ser real. Sí, respondió Miles, con tono monótono. Los médicos dicen que no hay posibilidad. Ya no puedo seguir haciendo esto. Tengo que seguir adelante. Entonces solo somos tú y yo, Miles, dijo Clare. Finalmente podemos comenzar nuestra vida. Podemos dejar atrás este lugar. Sus palabras me cortaron profundamente, como cuchillos que se retorcían en mi pecho. No solo me estaban borrando de sus vidas, me estaban borrando por completo. Y fue entonces cuando supe que no podía simplemente sentarme y dejar que se salieran con la suya. Esa noche, cuando las luces se atenuaron y las enfermeras hicieron sus rondas, comencé a dar los primeros pasos en mi plan. Era arriesgado, tanto que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, amenazando con traicionarme, pero tenía que hacerlo. Tenía que asegurarme de que Miles y Clare pagaran por su traición, por su crueldad. No iba a dejar que me lo quitaran todo. Ahora tenía acceso a ciertos documentos, archivos dejados descuidadamente por una enfermera que no pensó en revisarlos. Eran papeles de divorcio, los mismos papeles que Miles había dejado en mi cama cuando entré en coma por primera vez, pero ahora eran más que un símbolo de su abandono. Eran una herramienta, un arma. Tenía que firmarlos, tenía que actuar como si estuviera de acuerdo con sus términos. Y así, con manos temblorosas pero con una determinación férrea, garabateé mi nombre en el papel. Fue un acto simple, pero fue el primer paso para vengarme. Pero no firmaría mi vida. Usaría este momento para cambiar las tornas. Me aseguraría de que cuando Miles viera esos papeles, se diera cuenta de las consecuencias de sus acciones. El siguiente paso fue enviar los papeles. Tenía que asegurarme de que le llegaran, entregados de la manera más pública posible. Esa era la clave. No podía simplemente entregárselos en privado. Miles necesitaba entender que esto no era un divorcio simple y silencioso. Se trataba de mí recuperando el control. Se trataba de mí quitándole todo, pieza por pieza. No era suficiente firmar esos papeles e irse. No era suficiente simplemente dejarles pensar que habían ganado. Tenía que asegurarme de que pagaran por el daño que me causaron, por abandonarme, por abandonar a nuestro hijo. El plan estaba en marcha. El juego había comenzado y no iba a perder. La marea estaba cambiando. Miles pensó que tenía todo bajo control, pero me había subestimado. Había subestimado la profundidad del amor de una madre, el poder de la determinación de una mujer. No se había dado cuenta de que yo apenas estaba comenzando, y pronto sentiría toda la fuerza de mi venganza. Las tornas estaban cambiando. La batalla estaba lejos de terminar y cuando finalmente me puse de pie, cuando finalmente dije mi verdad, todo en su mundo se derrumbaría. No estaba segura de cuánto tiempo había estado acostada allí, atrapada entre la niebla de la inconsciencia y la realidad que trataba de negar. El mundo fuera de mi mente se movía a cámara lenta, pero ya no era una observadora pasiva. Cada gramo de mi energía estaba dedicado a una sola cosa: recuperar lo que era mío. Miles y Clare creían que habían ganado, que podían irse sin consecuencias, pero me habían subestimado. No era suficiente simplemente despertar de mi coma y seguir adelante. No. Esta traición no era algo que pudiera simplemente ignorar. Mi vida, mi familia, habían sido destrozadas por el egoísmo de Miles, sus acciones despiadadas. Y si bien él pudo haber creído que su pequeña escapada con Clare de alguna manera le daría la libertad, no había considerado que yo todavía estaba aquí, todavía luchando. Los primeros días después de despertar fueron un borrón de dolor y confusión. Me palpitaba la cabeza. El dolor agudo hacía que todo pareciera surrealista. Las palabras del médico resonaron en mi mente. Has pasado por mucho. Pero no eran solo mis heridas físicas las que dolían. Eran las cicatrices emocionales, profundas y crudas, dejadas por el hombre que me lo había prometido todo y luego se había marchado en el momento en que se volvió inconveniente. Estaba enojada. Enojada con él, enojada con Clare, enojada conmigo misma por no haberlo visto antes. La traición había sido demasiado, demasiado cruel. Y no había sido dirigida solo a mí, sino también a mi hijo. Se merecía algo mejor que un padre que pudiera abandonarlo tan fácilmente por otra persona. Pero ahora tenía un plan para asegurarme de que Miles entendiera exactamente lo que había perdido, un plan para recuperar todo: la confianza, el poder, el control. Los días en la habitación del hospital se convirtieron en mi tiempo para elaborar estrategias. Escuchaba sus conversaciones cuando pensaban que todavía estaba inconsciente y, con cada momento que pasaba, estaba más segura de que no los dejaría impunes. Miles, tan seguro de su nueva vida con Clare,
No se daba cuenta de que todavía podía escuchar cada palabra que decían, cada promesa susurrada, cada mención de su futuro juntos, un futuro construido sobre las ruinas de todo lo que una vez aprecié. Fue uno de esos días cuando Clare volvió a visitarme. Su voz era dulce, casi demasiado empalagosa, mientras trataba de asegurarle a Miles que todo estaría bien. Pero lo que más me impactó fue la certeza en su tono, la forma en que hablaba como si nada pudiera salir mal. No va a volver, Miles. Has hecho todo lo que pudiste. Es hora de que pienses en ti mismo ahora. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Podía sentir el peso de ellas en mi pecho. Pensaron que ya me había ido, pero no era así. Estaba aquí y tenía toda la intención de asegurarme de que entendieran las consecuencias de sus acciones. Pero el primer paso era recuperar el control de mi vida. El primer paso era liberarme de esta cama de hospital, esta jaula de dolor e impotencia que me había mantenido atada a una vida que ya no me pertenecía. Necesitaba mostrarles a Miles y a Clare que habían cometido un grave error, que esto no se trataba solo de ellos. Se trataba de mí, la familia que habían descartado. Pasé días planeando, esperando el momento adecuado. No podía simplemente salir de esa habitación, débil y vulnerable. No, tenía que ser estratégica. Tenía que asegurarme de que, cuando llegara el momento, tendría el control de la situación. No se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar mi dignidad, reclamar mi vida. No dejaría que pensaran que podían borrarme. No cuando todavía tenía el poder de levantarme y luchar. Una noche, cuando Miles salió de la habitación del hospital para buscar algo de comer, supe que había llegado el momento. Clare estaba sentada junto a mi cama, con la mano posada demasiado posesivamente en mi brazo. Podía sentir la tensión en su toque, la forma en que intentaba parecer preocupada, tratando de interpretar el papel de la cuidadora amorosa, pero podía ver a través de su actuación. No le importaba, ni a mí ni a Dak. Solo le importaba lo que pudiera ganar con todo esto. Estaba a punto de aprender que yo no era alguien a quien se pudiera apartar fácilmente. Logré reunir cada gramo de fuerza en mi cuerpo para mover mi mano lo suficiente como para agarrar un bolígrafo y garabatear mi nombre en un trozo de papel que había quedado en la mesa de noche. Fue un acto simple, pero en ese momento, lo fue todo. Estaba retomando el control. Ya no era una participante pasiva en mi propia vida. Estaba tomando decisiones de nuevo. Mientras Clare charlaba sin pensar, sus palabras me inundaron, pero en realidad no estaba escuchando. Mi atención estaba puesta en los papeles de divorcio que Miles había dejado en la cama con tanto descuido, pensando que nunca los volvería a ver, pensando que no me daría cuenta. Pero los había visto y ahora los estaba firmando. Esto no se trataba solo de que me diera por vencida. No era que admitiera la derrota. No, se trataba de mostrarles a Miles y Clare que todavía tenía la sartén por el mango. Iba a usar su propio error en su contra. Me habían subestimado y ahora me aseguraría de que supieran lo que se sentía. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Necesitaba asegurarme de que Miles no pudiera simplemente ignorar esto. Necesitaba asegurarme de que no pudiera simplemente alejarse sin afrontar las consecuencias. Esto ya no se trataba solo de un divorcio. Se trataba de hacerlo responsable de todo. Esperé hasta que Clare salió de la habitación para atender una llamada, y fue entonces cuando hice mi movimiento. Llamé a la enfermera y le pedí que le entregara los papeles a Miles lo antes posible. La enfermera, que siempre había sido amable y eficiente, asintió sin hacer preguntas. No sabía lo que había planeado, pero hizo lo que le pedí. Sabía que Miles se pondría furioso cuando viera los papeles. Se podría pensar que esta era mi forma de rendirme, pero esa era la belleza. No lo vería venir. Estaría tan concentrado en su propia culpa que ni siquiera se daría cuenta de la trampa que le estaba tendiendo. Y cuando los papeles le llegaran, cuando viera lo que había hecho, entonces todo comenzaría a desmoronarse. No se trataba solo de vengarme de Miles. Se trataba de asegurarme de que cuando todo se derrumbara, cuando el mundo que había tratado de construir con Clare se derrumbara, recordara quién había estado realmente allí, quien había dado todo por su familia y quien nunca le dejaría olvidar las consecuencias de sus decisiones. A medida que pasaban las horas, podía sentir que aumentaba la tensión. Sabía que Miles volvería pronto y, con él, la tormenta que sacudiría todo en su mundo. Había dado el primer paso para reclamar mi vida y no iba a parar hasta tener todo lo que merecía. Miles pensó que había ganado, pero no tenía idea de lo que se avecinaba y pronto aprendería que traicionarme había sido su mayor error. Los días siguientes fueron un borrón de decisiones y, a medida que crecía mi fuerza, también lo hacía mi determinación. Sabía que el siguiente paso para reclamar mi vida no vendría simplemente de despertar o firmar los papeles del divorcio. Estaba en la lucha por mi futuro, por mi hijo y por la vida por la que había trabajado tan duro para construir. Miles había tomado su decisión,
pero era hora de asegurarse de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. No podía simplemente dejarlo ir ileso, dejándome a mí y a Jack atrás para recoger los pedazos. Esto no se trataba solo de vengarme, se trataba de justicia. En el momento en que firmé los papeles del divorcio y se los entregué a Miles, sentí cierto alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Un comienzo frío y calculado. No iba a dejarlo escapar fácilmente y tampoco iba a sentarme y dejar que me quitara a Jack sin luchar. Necesitaba asegurarme de que la custodia de nuestro hijo, nuestro pequeño, estuviera segura. Miles pudo haber estado ausente en todos los demás aspectos de nuestra relación, pero no dejaría que me robara a Jack. No crecería con un hombre que no le había mostrado nada más que abandono. Pasé horas en esa habitación del hospital, escondida del mundo exterior, haciendo llamadas telefónicas y juntando las piezas del rompecabezas. Tenía que tener cuidado. Ya no se trataba solo de mis emociones. Se trataba de construir un caso, de asegurarme de que, cuando llegara el momento, yo tuviera la ventaja. Tenía que ser más astuta que él. Él era quien me había traicionado y yo no iba a dejarlo pasar, sin importar cuántas veces apareciera con Clare. Hablé con una abogada, una mujer llamada Sara, que inmediatamente comprendió la gravedad de mi situación. No dudó cuando le expliqué lo que había sucedido. La infidelidad de Miles, su abandono de nuestra familia, su total desprecio por nuestro hijo. Nos aseguraremos de que obtengas lo que mereces, Ruby, dijo, con voz tranquilizadora pero firme. Y nos aseguraremos de que Jack esté a salvo de todo esto. El peso de la situación comenzó a hacerse sentir cuando me reuní con Sara varias veces en las próximas semanas. Reunimos pruebas, recopilamos todo lo que pude para probar el abandono de Miles y su ausencia en la vida de Jack. Compartí mis sentimientos, mis recuerdos, todo lo que me había llevado a este punto. Pensé en los momentos en que Miles desaparecía durante horas, sin dar nunca una explicación. La forma en que me había tratado como si yo no fuera más que una ocurrencia tardía. Y el momento en que eligió seguir adelante mientras yo todavía estaba en coma, como si no tuviera derecho a luchar por lo que era mío. Pero la peor parte, la parte que me atormentaba todos los días, era la forma en que abandonó a Jack, su hijo, por sus propios deseos egoístas. Miles le había dado la espalda a la persona que más lo necesitaba. No era solo traición. Era abandono y era imperdonable. Sabía que sería una pelea larga, pero estaba lista. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi vida nuevamente. Los papeles que Miles había dejado en la cama cuando estaba inconsciente, que no habían sido más que una herramienta para conseguir lo que quería, ahora eran un arma en mis manos. Sara me ayudó a comprender cómo funcionaban los casos de custodia y qué podía esperar. Me dijo que me preparara para una pelea. Miles no se rendiría sin intentar poner todo a su favor. Probablemente argumentaría que yo no era apta para cuidar de Jack, que mis problemas de salud me habían vuelto inestable. Pero no estaba preocupada. Sabía mejor que nadie que podía ser una gran madre, incluso si el camino había sido difícil. Jack se merecía una madre que estuviera ahí para él, que luchara por él con todo lo que tenía. Y yo no iba a dejar que nada se interpusiera en mi camino. A medida que pasaban los días, me volvía más decidida. Pasé mi tiempo preparándome para la inevitable confrontación. Lo único que sabía con certeza era que no me quedaría callada. Nunca más, ni por Miles, ni por Clare, y definitivamente no por nadie que intentara alejarme de Jack. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Sentí como si todo se moviera rápidamente. Me había estado preparando durante meses, pero ahora era real. El peso de lo que estaba por venir me invadió cuando me paré frente al juzgado. Ya no era solo una mujer que luchaba por su familia. Era una madre parada frente a un tribunal luchando por su hijo. Miles estaba allí, por supuesto, con Clare a su lado, luciendo tan seguro como siempre. Pude ver la forma en que intercambiaron miradas, como Miles fingió que todo estaba perfectamente bien, pero por dentro, sabía que estaba aterrorizado. Esto no se trataba solo de un divorcio. Se trataba de que sus acciones lo alcanzaran. Se trataba de que rindiera cuentas por las decisiones que había tomado. Tenía todo listo: pruebas, testimonios y la constancia de que Miles había descuidado sus responsabilidades como padre. La sala del tribunal estaba tensa a medida que se desarrollaba el caso, con Sara presentando nuestros argumentos, describiendo las innumerables formas en que Miles nos había fallado tanto a mí como a Jack. El juez escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas, pero estaba claro que el peso de la evidencia comenzaba a inclinarse a nuestro favor. Pero Miles no iba a caer sin luchar. Trató de tergiversar la narrativa, trató de pintarse a sí mismo como la víctima. Afirmó que yo no era apta para cuidar de Jack, que había estado demasiado concentrada en mis problemas de salud y que no había estado allí para nuestro hijo. Pero sus palabras se quedaron cortas. La realidad era demasiado clara. Miles había estado ausente,
emocional y físicamente, durante demasiado tiempo. Había elegido a Clare por encima de su propia sangre, abandonando a la misma persona que se suponía que debía proteger. Podía sentir la tensión en la sala aumentando a medida que el juez deliberaba. Estaba nerviosa. Mi corazón latía con fuerza, pero me negué a mostrar alguna debilidad. Había llegado demasiado lejos para dejar que Miles me quitara algo más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó con el veredicto. Contuve la respiración, esperando el momento que cambiaría todo. Las palabras llegaron lentamente, pero cuando lo hicieron, fueron claras y definitivas. Se me otorgó la custodia total de Jack. El alivio que me invadió fue casi abrumador. Había ganado. La lucha no había terminado, pero esta victoria era mía. Y cuando el mazo sonó, supe que esto era solo el comienzo de reclamar mi vida. Miles tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones, pero por ahora, tenía lo que más importaba: mi hijo. Al salir de la sala del tribunal, miré a Jack, sosteniendo su mano entre las mías. Sabía que había hecho lo correcto. La batalla por nuestro futuro acababa de comenzar y estaba lista para luchar con todo lo que tenía. El eco del mazo apenas se había desvanecido cuando el peso del veredicto comenzó a asimilarse. Custodia total. Era más de lo que había esperado. Era más de lo que había luchado. Miles había perdido. En los momentos fríos y silenciosos que siguieron a la decisión del juez, pude sentir cada parte de esa victoria. Era mía, pero también era de Jack. Había ganado la batalla por el futuro de mi hijo. Había recuperado lo que era legítimamente nuestro. Pero al salir del juzgado con la mano de Jack en la mía, no pude evitar la molesta sensación de que no había terminado. Miles no aceptaría la derrota fácilmente. Intentaría manipular la situación, cambiar la narrativa a su favor, asegurarse de que pagara por lo que acababa de suceder. Lo conocía demasiado bien. No se limitaría a marcharse y dejar que terminara ahí. Y así, a medida que pasaban los días, me preparé para lo inevitable. Miles vendría por mí. Podía sentirlo en mis huesos. Siempre había sido bueno para hacerse la víctima, torciendo todo para que se adaptara a su narrativa, pero esta vez, yo estaba lista. Podía manipular al mundo, pero ya no podía manipularme a mí. No tuve que esperar mucho. Comenzó con una llamada telefónica, una que había estado esperando pero que aún temía. El sonido de la voz de Miles al otro lado, suave y calculadora como siempre. Ruby, sé que crees que has ganado, pero no te saldrás con la tuya. Me aseguraré de ello. Sus palabras no me desconcertaron. De hecho, solo reforzaron la creencia de que había tomado la decisión correcta. Miles no iba a dejar que criara a Jack sin luchar, pero yo no iba a dejar que dictara los términos nunca más. No después de todo lo que había hecho, no después de cómo nos había tratado a mí y a nuestro hijo. No te tengo miedo, Miles, dije, con voz firme. Ya has mostrado tu verdadera cara. Esto no se trata de ganar o perder. Se trata de hacer lo correcto y voy a asegurarme de que Jack tenga la vida que se merece. Hubo una pausa en el otro extremo. Por un momento, pensé que podría retroceder, pero luego el veneno volvió a su voz. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? ¿Crees que no lucharé por mi hijo? Me lo has quitado todo, Ruby, todo. La ira en su voz fortaleció aún más mi determinación. Esto ya no se trataba de él. Se trataba de mí y se trataba de Jack. Él ya había elegido abandonarnos, alejarse de sus responsabilidades y ahora estaba tratando de darle la vuelta a esto y convertirme en la villana. No iba a funcionar. Ya no puedes hacerte la víctima, Miles, dije. Ya tomaste tus decisiones. Ya me mostraste quién eres y Jack se merece algo mejor que alguien como tú. La línea volvió a quedar en silencio y pude escuchar la respiración pesada en el otro extremo. Miles estaba furioso, pero ese era su problema, no el mío. Ya no tenía poder sobre mí, ni poder sobre mi hijo. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero incluso después de esa conversación, no pude evitar la sensación de que estaba planeando algo más grande. No solo quería ser parte de la vida de Jack, quería arruinar la mía. Quería arrastrarme de vuelta a su lío, hacerme pagar por dejarlo, por tomar la decisión de seguir adelante sin él. Así que me preparé. Sabía que Miles sería implacable. No se detendría ante nada para conseguir lo que creía que merecía. Pero yo tenía algo que él no tenía. Una conciencia tranquila, un amor feroz por mi hijo y la determinación inquebrantable de protegerlo. No iba a dejar que destruyera todo por lo que había trabajado. El siguiente movimiento llegó inesperadamente. Una mañana, recibí una carta del abogado de Miles, exigiendo que se revisara el acuerdo de custodia. Afirmó que no era apta para ser la tutora principal de Jack, que había tomado decisiones impulsivas y que no estaba en un estado emocional lo suficientemente estable como para criarlo. Era su movimiento clásico, pintarse a sí mismo como la mejor opción,
manipular la situación y hacerme quedar como la villana. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaba tratando de poner el sistema en mi contra. Estaba tratando de usar nuestro pasado en mi contra. Pero no iba a dejar que ganara. Iba a defenderme más duro que nunca. Consulté con mi abogada, Sara, que confiaba en que podíamos contrarrestar las afirmaciones de Miles. Esto no es más que un intento desesperado por hacerte quedar mal, Ruby, dijo. Sabe que no tiene ninguna posibilidad, pero nos aseguraremos de que todo lo que está haciendo solo funcione en su contra a largo plazo. Pero no era solo la batalla legal la que me preocupaba. Miles estaba jugando un juego peligroso. Sus acciones se estaban volviendo más erráticas, más desesperadas. No solo estaba tratando de ganar la custodia de Jack. Estaba tratando de destruirme. Podía ver el precio que le estaba costando, las grietas en su fachada cuidadosamente construida. El hombre que una vez había sido tan encantador, tan seguro, se estaba desmoronando ante mis ojos. Cuanto más luchaba por algo que no podía tener, más alejaba lo que decía querer. Un día, descubrí hasta dónde estaba dispuesto a llegar Miles. Un investigador privado se comunicó conmigo y afirmó que Miles había estado involucrado en negocios turbios, tratando de obtener fondos para prolongar su batalla legal. Estaba tratando de comprar influencia, manipular el sistema a su favor. Fue un movimiento desesperado e imprudente, pero me mostró algo importante. Miles ya había perdido. Ya no estaba luchando por Jack. Estaba luchando por el control, y cuanto más luchaba, más alienaba a todos los que lo rodeaban, más perdía. Tomé la evidencia y la compartí con mi abogada. Sara se sorprendió, pero me aseguró que este nuevo acontecimiento podría cambiar las reglas del juego. Esto es exactamente el tipo de cosas que probarán su inestabilidad, Ruby, dijo. Lo usaremos a nuestro favor. Y así, el golpe final llegó cuando llegó la fecha del juicio. Entré a la sala del tribunal con confianza, sabiendo que tenía todo lo que necesitaba para asegurar el futuro de Jack. Podía ver a Miles sentado allí, con la cara roja de ira, tratando de ocultar la desesperación en sus ojos, pero estaba claro que estaba perdiendo. El juez escuchó atentamente mientras Sara exponía las pruebas. Los intentos de Miles de manipular el sistema, sus negocios turbios, el abandono de su hijo, y luego el último clavo en el ataúd. Los hallazgos del investigador privado, que mostraban cuán lejos había llegado Miles para tratar de forzar su camino hacia una vida que ya no le pertenecía. El juez falló a mi favor una vez más. El acuerdo de custodia se mantuvo y los intentos de Miles de recuperar el control de la vida de Jack fueron desestimados. Cuando salí de la sala del tribunal, sentí que el peso de los últimos meses finalmente se levantaba. Miles había intentado todo para destruirme, para destruir a mi familia, pero al final, fue él quien perdió. Había jugado un juego peligroso y le había costado todo. Jack y yo salimos de esa sala del tribunal no como víctimas, sino como sobrevivientes. Nuestras vidas eran nuestras de nuevo y Miles tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones. La victoria en la corte se sintió como si me hubieran quitado un peso de encima. El alivio, aunque inmenso, fue solo fugaz. El eco del mazo aún resonaba en mi mente, un símbolo de todo aquello por lo que había luchado. Pero sabía que el camino por recorrer estaba lejos de terminar. Miles había sido arrinconado por ahora, pero su desesperación, su necesidad de recuperar el control, solo lo empujaría más allá. Había ganado la batalla legal por la custodia de Jack, pero la guerra emocional, bueno, eso recién estaba comenzando. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir una pizca de paz. Jack era mío, estaba a salvo. Finalmente podía concentrarme en sanar, en reconstruir. Pero Miles no era del tipo que acepta la derrota. Sabía que no lo dejaría pasar. El peligro no había terminado, ni mucho menos. Ese día, cuando nos alejamos del juzgado, una sombra se cernía sobre nosotros, una que no podía quitarme de encima. Al principio, parecía que Miles había caído en un estado tranquilo, casi pasivo. Dejó de aparecer en la casa sin ser invitado. Ya no llamaba a horas extrañas ni dejaba largos y enojados mensajes de voz. Era como si se hubiera retirado a su propio mundo, con su orgullo demasiado herido para seguir luchando. Clare también pareció desaparecer de nuestras vidas. Por un breve momento, pensé que tal vez ambos realmente habían seguido adelante, aceptando que lo que habían construido sobre mentiras se había derrumbado. Pero en el fondo, sabía que no era así. Podía sentir el silencio, la espera. Era solo cuestión de tiempo antes de que Miles encontrara otra forma de atacar. Comenzó con pequeñas cosas. Una llamada repentina de un número desconocido, seguida de un correo electrónico que llegó a mi bandeja de entrada. El mensaje era críptico, incluso evasivo, pero las implicaciones eran claras. Miles intentaba desafiar el acuerdo de custodia nuevamente. Pero esta vez era diferente.
Esta vez no estaba luchando por Jack, no. Esta vez se trataba de desacreditarme. Estaba desenterrando cosas de nuestro pasado, detalles en los que ni siquiera había pensado en años, tratando de manipular la narrativa nuevamente, haciéndome parecer no apta. Las palabras eran vagas, pero decían mucho. Ruby, tu inestabilidad emocional es un riesgo para el bienestar de Jack. Ya no eres la mujer que eras antes, no mereces criarlo. Sentí el aguijón de las palabras, las duras acusaciones que solo sonaban verdaderas en su mente. Esto ya no se trataba de la custodia, se trataba de poder. Miles intentaba envenenar el mismo sistema que una vez nos había protegido. Quería darle la vuelta a todo. Y esta vez, tenía un arma aún más peligrosa a su disposición. Su riqueza, con Claire a su lado, ya no solo como un accesorio, sino como una participante voluntaria. Pensó que podía comprar su salida de esto. Siempre había creído que el dinero y la manipulación eran la respuesta a todos los problemas. Pasé días dándole vueltas a mis pensamientos, reproduciendo los eventos del pasado, buscando grietas en el sistema que él estaba tratando de explotar. Pero esta vez, yo estaba lista. Había pasado por lo suficiente como para saber que Miles me estaba usando como un peón en su juego. Me había subestimado antes, pero me aseguraría de que no lo volviera a hacer. Me comuniqué con Sara, mi abogada, de inmediato. No había lugar para la duda. Teníamos que estar preparados. Pero incluso mientras estaba sentada en esa sala de conferencias, planificando nuestro próximo movimiento, un nudo se me retorcía en el estómago. Sabía que esto era diferente. Miles no solo estaba tratando de ganar la custodia. Estaba tratando de arruinarme, de reescribir la historia y pintarme como la villana. Quería quitarme todo y, esta vez, tenía los recursos para hacerlo. Ruby, está desesperado, pero la desesperación es peligrosa, dijo Sara, con voz tranquila pero firme. Ya hemos ganado en los tribunales antes y lo volveremos a hacer. Pero debes estar preparada. Ahora está jugando un juego diferente. Cuanto más hablaba Sara, más me daba cuenta de lo mucho que habían subido las apuestas. Ya no me estaba defendiendo solo a mí misma. Estaba luchando por el futuro de mi hijo, por su seguridad y por la verdad. Miles no iba a retroceder fácilmente y, con Claire a su lado, no tenía ninguna duda de que no se detendría ante nada para reclamar lo que sentía que era suyo. Los días se convirtieron en semanas y la presión aumentó. Las tácticas de Miles se volvieron más insidiosas y la carga de todo pesaba mucho sobre mí. El aluvión constante de avisos legales, las falsas acusaciones y el costo emocional que tuvo para Jack, todo se combinó para crear una tormenta para la que no podía prepararme por completo. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, cuando me pregunté si era lo suficientemente fuerte como para defenderme. Pero luego miraba a Jack, con sus ojos grandes llenos de inocencia y confianza, y sabía lo que tenía que hacer. No podía permitirme retroceder, no ahora, nunca. Entonces, una tarde, estalló la bomba. El investigador privado que había estado rastreando las acciones de Miles, que ya había descubierto algunos negocios turbios, descubrió algo que me envió ondas de choque. Miles había estado escondiendo dinero, una fortuna oculta que había usado para financiar sus últimos intentos de recuperar el control. Pero no era solo el dinero, era lo lejos que había llegado. Miles no solo estaba jugando sucio en la sala del tribunal. Estaba usando su riqueza para manipular a la gente, para comprar influencia y para mover los hilos entre bastidores. La revelación me golpeó como un tren de carga. Miles había pensado que con suficiente dinero podía reescribir su destino. Creía que podía comprar su salida de la rendición de cuentas. Pero con lo que no había contado era con la forma en que la verdad tenía una forma de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. Sentí un escalofrío recorrerme mientras asimilaba las implicaciones de lo que esto significaba. La riqueza de Miles, su capacidad para controlar a las personas y las situaciones, todo era una fachada. No era el hombre que una vez conocí. Ni siquiera era el padre que había pretendido ser. No era más que un cascarón, un hombre desesperado por reclamar una vida que había perdido por sus propias decisiones. Y luego, como si el destino mismo estuviera jugando un papel en esta historia retorcida, llegó un nuevo giro. El investigador descubrió que Miles había intentado sobornar a un juez que había estado supervisando nuestro caso de custodia. La evidencia era clara. Había tratado de comprar su camino hacia un fallo favorable, para influir en el proceso legal a su favor. Cuando Sara y yo presentamos la evidencia a las autoridades, se acabó el juego para Miles. El mismo sistema que había tratado de manipular ahora funcionaría en su contra. La verdad había quedado al descubierto y no había vuelta atrás. La respuesta de la corte fue rápida. Miles fue sancionado. El juez que supervisaba nuestro caso fue destituido. Y se inició una investigación completa sobre los tratos de Miles.
Sus intentos de manipular el resultado fueron expuestos al mundo para que los viera. El alivio que me invadió fue indescriptible. Las mentiras, la manipulación, la lucha por el poder, todo se derrumbó en un instante. Y mientras estaba sentada con Sara, revisando el veredicto final, supe que este capítulo de mi vida, aunque lleno de dolor y lucha, finalmente había llegado a su fin. Miles había tratado de reescribir su destino, pero al final, fueron sus propias acciones las que sellaron su caída. La victoria no fue solo mía, también fue de Jack. Crecería sabiendo que su madre luchó por él y esa verdad, al final, era todo lo que importaba. Los días posteriores a la decisión final de la corte fueron como un sueño surrealista. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había luchado por proteger, finalmente había llegado a buen término. Jack era mío, estaba a salvo. Iba a crecer en un hogar lleno de amor, libre del caos y la manipulación que alguna vez habían definido su vida. Se sentía casi demasiado bueno para ser verdad, pero en el fondo sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros, uno que estaría lleno de desafíos, pero también lleno de esperanza. Aún así, había una parte de mí que no podía evitar la sensación de que algo acechaba más allá del horizonte. Miles había recibido un golpe aplastante, pero su habilidad para manipular y su deseo de controlar no se habían extinguido por completo. Sabía que no lo dejaría pasar. Podía sentir su presencia en cada momento de tranquilidad, la sombra de su ira sobre mí. Ya lo había perdido todo. Su matrimonio, su hijo, su lugar en nuestra familia, y sabía que no se detendría ante nada para asegurarse de que pagara por eso. No podía permitirme bajar la guardia, todavía no. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de estar con Jack, jugando con sus autos de juguete favoritos, recibí una llamada que me heló la sangre. La voz del otro lado estaba tranquila, demasiado tranquila, y envió una ola inmediata de inquietud a través de mí. Ruby, creo que deberías saber que me enteré de algo sobre tu nueva vida. La voz de Miles, despojada de fría intención. Ganaste la batalla, pero no me iré a ninguna parte. Me aseguraré de ello. Sus palabras estaban mezcladas con una amenaza silenciosa y a fuego lento. La repentinidad de la llamada me tomó por sorpresa y, por un momento, no pude hacer nada más que agarrar el teléfono con fuerza, con el pulso acelerado. Sabía que Miles era capaz de muchas cosas, pero esto se sentía diferente. No tenía nada que perder y eso lo hacía peligroso. Respiré hondo, tratando de calmarme. ¿De qué estás hablando, Miles? ¿Has perdido? Lo sabes. Oh, lo sé, respondió, pero lo que pasa con perder es que no siempre termina ahí. ¿Sabes, Ruby? Lo que no entiendes es que todavía tengo poder y me aseguraré de que nunca lo olvides. Me aseguraré de que te arrepientas de todo lo que has hecho. Antes de que pudiera responder, colgó. El silencio que siguió fue sofocante. Sentí como si las paredes se me cercaran. Miré a Jack, que felizmente desconocía la tormenta que se avecinaba más allá del horizonte. Le sonreí, tratando de calmar mi corazón acelerado, pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Los siguientes días se sintieron pesados, agobiados por una fuerza invisible. Traté de seguir con mi vida diaria con Jack, haciendo todo lo posible para crear un ambiente estable y pacífico para él, pero la tensión en mi pecho nunca desapareció. Las pequeñas y sutiles señales estaban allí y no podía ignorarlas. Miles todavía estaba allí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Una mañana, cuando salía de la casa para llevar a Jack a la escuela, noté algo que me detuvo en seco. Un automóvil estacionado al otro lado de la calle, con vidrios polarizados oscuros. Era un pequeño detalle, algo que podría haber sido fácil pasar por alto si no estuviera ya nerviosa. Pero algo en él se sentía mal. Observé el auto por un momento, preguntándome si era solo una coincidencia, pero luego vi una figura moverse dentro de él, una figura que reconocí al instante. Era uno de los socios de Miles, alguien que siempre había sido parte de su mundo, el tipo de persona que cumplía sus órdenes sin cuestionar. Sentí que se me revolvía el estómago cuando me di cuenta. Esto no era solo una coincidencia. Miles me estaba vigilando. Y si me estaba vigilando, eso significaba que estaba planeando algo. No pude evitar la sensación de urgencia que se apoderó de mí. Tenía que actuar rápido antes de que Miles tuviera la oportunidad de poner en marcha cualquier plan que tuviera. Llamé a Sara, mi abogada, y le expliqué todo. Ella escuchó atentamente, con su voz firme como siempre. Ruby, debes mantenerte alerta. Si Miles envía gente a vigilarte, entonces sabemos que no ha terminado. Tienes que estar preparada para cualquier cosa. No entiendo, dije, con la voz temblorosa. ¿Qué podría hacer ahora? No lo sé, respondió, pero si sé esto, intentará usar lo que le queda. En este momento, esa es su influencia,
sus conexiones. Tenemos que asegurarnos de que no pueda lastimarte a ti ni a Jack de nuevo. Después de la llamada, sentí que caminaba de puntillas, cada paso incierto, cada sonido amplificado en mis oídos. Mantuve los ojos abiertos para detectar más señales, cualquier actividad sospechosa. Pero a medida que pasaban los días, nada parecía fuera de lo común. El auto al otro lado de la calle desapareció y, por un tiempo, todo pareció calmarse. Pero no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Miles no se iba a rendir en silencio. Ya me había mostrado lo lejos que estaba dispuesto a llegar para reclamar lo que había perdido. Entonces, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, sucedió lo impensable. Una noche, después de acostar a Jack, escuché que llamaban a la puerta. Era tarde, demasiado tarde para que alguien estuviera de visita. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué a la puerta, dudando un momento antes de abrirla. Allí, al otro lado, había un hombre que no reconocí. Estaba vestido con traje, su expresión tranquila, casi demasiado tranquila, pero había algo inquietante en él, algo que me envió un escalofrío inmediato por la espalda. «Estoy aquí en nombre de Miles», dijo el hombre, con voz suave y profesional. «Quiere hablar sobre el acuerdo de custodia. Está dispuesto a emprender acciones legales si es necesario. Cree que te has llevado algo que no es tuyo». Antes de que pudiera responder, el hombre me entregó una carpeta. Era gruesa, llena de papeles, pero era el peso, la pesadez, lo que hizo que se me helara la sangre. Esta no era una simple solicitud. Esto era algo más grande. Miles había encontrado una manera de desafiar la decisión de la corte, de arrastrar todo de vuelta al sistema legal. Mientras estaba allí parada, mirando la carpeta con incredulidad, me di cuenta de que Miles no se había rendido. Había estado esperando en silencio, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Y esta vez, estaba listo para usar todo lo que tenía a su disposición. Cerré la puerta, con las manos temblorosas mientras me sentaba, abriendo la carpeta. Los papeles que contenía detallaban una nueva demanda, una que estaba dirigida directamente a mí. Miles estaba contraatacando, usando todos los recursos a su disposición para quitarme a Jack una vez más. Pero esta vez, no me echaría atrás. Esta vez, lucharía más duro que nunca, porque como había aprendido en los últimos meses, era más fuerte de lo que jamás había imaginado y, sin importar lo que Miles intentara hacer, nunca me volvería a quitar a Jack. Esta batalla estaba lejos de terminar, pero yo estaba lista. Lo que sea que Miles hubiera planeado, estaría lista para enfrentarlo. Mientras estaba sentada en la sala de estar con poca luz, la carpeta frente a mí se sentía como el peso del mundo. Miles no se había dado por vencido. Era implacable, usando todos los recursos a su disposición para tratar de quitarme a Jack. Los papeles de la carpeta describían una nueva demanda, una que desafiaba el fallo anterior de la corte, y podía sentir que mi corazón se aceleraba mientras leía los detalles. El sistema que había tratado de manipular estaba una vez más bajo su influencia, pero no iba a dejar que tuviera la última palabra. No ahora, nunca. Miré los papeles por lo que pareció una eternidad, tratando de procesar la audacia de las acciones de Miles. Ya había perdido. Ya había sido derrotado en la sala del tribunal, pero aquí estaba, tratando de arrastrar todo de vuelta al sistema legal. Pero esta vez, no solo estaba peleando por la custodia. Se trataba de control, de su necesidad de sentirse poderoso en una situación en la que no le quedaba nada. Miles siempre había usado la manipulación para conseguir lo que quería y ahora estaba usando los tribunales, el mismo sistema que le había fallado, para tratar de borrar mi victoria. No iba a dejar que eso sucediera. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y llamé a Sara, mi abogada, quien respondió casi de inmediato. Podía escuchar el profesionalismo tranquilo en su voz, pero sabía que debajo de todo eso, nos enfrentábamos a algo mucho más grande ahora. «Sara», le dije, con voz tensa, «viene tras nosotras otra vez. Ha presentado otra demanda, tratando de revertir el acuerdo de custodia. Esto no ha terminado». Pude escuchar la pausa en el otro extremo, como si Sara estuviera respirando hondo antes de responder. «Sé que esto es abrumador, Ruby, pero lo tenemos. Ya pasamos por la parte más difícil. Ganaste una vez y volveremos a ganar. Nos aseguraremos de que se escuche la verdad». Pero incluso mientras hablaba con tanta confianza, sabía que esta vez las cosas se sentían diferentes. Miles no solo estaba tratando de recuperar a Jack por su propio ego, iba a por sangre y no estaba segura de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pasamos los siguientes días reuniendo todo lo que pudimos para defendernos de su último movimiento. Me encontré revisando documentos, asegurándome de que cada detalle estuviera en su lugar. Pensé en las pequeñas victorias,
En los momentos en que Jack y yo habíamos encontrado la paz después del caos y en cuanto había luchado por esta vida. Pero ahora todo se sentía frágil de nuevo, como si Miles pudiera quitármelo todo con un solo giro. A pesar de todo, traté de mantener a Jack a salvo del estrés de todo esto. No necesitaba saber todo lo que estaba sucediendo. Todo lo que necesitaba saber era que su madre estaba allí, que lo protegería a toda costa. Y no importa lo que Miles intentara, no lo dejaría arrastrar a Jack de vuelta a un mundo de manipulación y mentiras. La audiencia llegó con una abrumadora sensación de pavor, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Cuando entramos en la sala del tribunal, pude sentir la tensión en el aire. Miles se sentó frente a nosotros, con el rostro enmascarado por la amargura. Podía ver el cansancio en sus ojos. Ya había perdido tanto y sabía que este último intento solo le costaría más. Me miró, con la mirada fría y dura, y por un momento, sentí el peso de todo lo que nos había hecho pasar. Pero entonces recordé los momentos en que me mantuve firme, cuando tomé la decisión de luchar por Jack. Esto no era diferente. Esto era solo otra batalla, y no iba a retroceder. Cuando comenzaron los procedimientos, me senté junto a Sara, concentrada y resuelta. El abogado de Miles comenzó a presentar su caso, argumentando que yo no era apta para ser la tutora principal de Jack, sacando a relucir cada pequeño detalle que pudieron encontrar de mi pasado. Pero estaba preparada para esto. Me había estado preparando para este momento y, mientras Sara objetaba sus afirmaciones una por una, sabía que esta vez teníamos la verdad de nuestro lado. Ya habíamos probado que yo era la que siempre había estado allí para Jack, que había luchado por su seguridad y bienestar. Pero entonces, justo cuando pensaba que el caso iba a nuestro favor, sucedió lo inesperado. El abogado de Miles presentó nuevas pruebas, algo que no había anticipado. Habían descubierto un momento de mi pasado, uno que, aunque doloroso, pensé que había sido enterrado hace mucho tiempo. Fue un periodo en el que había luchado emocionalmente después de mi accidente. Las fotos, las declaraciones de personas que me habían visto durante ese tiempo, hubo momentos que pintaron una imagen de vulnerabilidad. Sentí el aguijón de las palabras mientras se leían en voz alta en la sala del tribunal y, por un momento, pensé que podría desmoronarme bajo el peso de todo. Pero no pude. No lo haría. Había sido vulnerable antes. Sí, había luchado. Sí. Pero eso no me definía. Esa no era yo y no era quien dejaría que el abogado de Miles me hiciera parecer. Me puse de pie. Mi voz temblaba al principio, pero luego ganó fuerza con cada palabra. Sí, luché, dije, mirando directamente al juez. Pero luché por mi vida, por mi hijo y por el futuro que merecemos. No soy perfecta, pero soy una madre que ha hecho todo lo que estaba en su poder para proteger a su hijo y no importa lo que Miles intente usar en mi contra, no me echaré atrás. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras hablaba. Mi corazón latía con fuerza, pero podía sentir el poder en mis palabras. La verdad estaba de mi lado y no dejaría que nadie, especialmente Miles, distorsionara mi pasado y lo convirtiera en algo que no era. Mi presente y mi futuro con Jaxi. La jueza, una mujer severa que había escuchado atentamente a ambas partes, finalmente habló. He revisado todas las pruebas. He escuchado a ambas partes. Pero, en última instancia, lo que importa aquí es el interés superior del niño y tengo claro que el futuro de Jack está contigo, Ruby. La corte no tiene motivos para revocar el acuerdo de custodia anterior. La solicitud es denegada. El alivio que me invadió fue abrumador, pero también se mezcló con una sensación de finalidad. Miles había perdido de nuevo y esta vez no habría más oportunidades para él. Había agotado sus recursos, su manipulación y su poder y, al final, fue mi verdad, mi fuerza y mi amor por Jack lo que ganó. Cuando salimos de la sala del tribunal, Jack me tomó la mano con fuerza, mirándome con una sonrisa tranquila. Me arrodillé a su altura y le sequé las lágrimas que se habían formado en sus ojos. Lo logramos, bebé, le susurré. Estamos a salvo, estamos juntos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, respiré libremente. La batalla había terminado. Miles había sido derrotado y nuestro futuro finalmente era nuestro. No habría más amenazas, ni más manipulación, ni más miedo. Éramos solo Jack y yo, nuestra familia, como debía ser. Y al salir de ese juzgado, supe que este era el momento que recordaría por el resto de mi vida, el momento en que no solo recuperé a mi hijo, sino también mi fuerza, mi paz y mi futuro.